Excelente y saludable noche para toda la audiencia, brillante, elocuente, feliz y majestuosa de este grupo Tecnologías Divinas. De verdad que gracias a todos por existir. Un abrazo desde la ciudad de Maracaibo, en donde actualmente estamos disfrutando de un clima muy agradable. Eso no es normal acá en Maracaibo. Sin embargo, pues lo estamos disfrutando con mucha alegría. Felices pues de este clima y felices por la evolución que estamos teniendo cada día más entendimiento, cada día más luz. Muy bien, voy a participar por tercera vez en lo que es el tema ¿quién fue Cristo? Es el tema que está en desarrollo. Ojalá todos se motivaran a participar de la forma que bien lo puedan hacer. Como ya lo he dicho en otros audios, hay varias formas y maneras de participar. No necesariamente pues usted tenga que exponer, tenga que participar con análisis o investigación. Claro que también lo puede hacer, pero no solamente es la regla ni la norma, sino que puede haber otro tipo de participaciones, como lo he mencionado, repito, en otros audios, a través de interrogantes, a través de dudas, inquietudes, etcétera, etcétera. Y posteando también temas o artículos alusivos al tema. Ok, ayer y hoy hablé de una fase de lo que es, según mis análisis, según mis investigaciones, de lo que es el tema, ¿quién fue Cristo? Ayer hablé en una primera fase, hablé de lo que fue la obra de Cristo, su obra marcada, su obra registrada históricamente, su obra relevante, trascendente y todos los resultados que vinieron a continuación con esta obra. La verdad que no ha habido un hombre en la historia que haya logrado tanto éxito y beneficio para la humanidad como la que se logró en Cristo, en favor del hombre y la mujer, del mundo de sus días, del mundo de otrora o anterior a él, y la repercusión que estuvo o que tuvo para nuestros días. Hablamos de eso, muy importante. De hecho, el libro de Apocalipsis es interesante y tiene relación intrínseca con lo que estoy mencionando, porque cuando el ángel enviado por Cristo, el ángel de Cristo, como él le llama, yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas, el ángel le dice a Juan algo bien interesante que quizás algunos no han tomado en cuenta o no han caído en cuenta. Cuando le dice a Juan, escribe las cosas que fueron, escuche bien, escribe las cosas que fueron, hablando de la obra de Cristo, su sacrificio, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, porque Juan caminó al lado de Cristo toda o todo el trayecto de su misión en la tierra a partir de sus 30 años cuando sale al ministerio público terrenal. Toda la obra que Cristo hizo y lo anterior, Juan fue un testigo ocular, presencial de lo que hizo Cristo, de lo que dijo Cristo. Por esto entonces
el ángel le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Hablando de la obra de Cristo, repito, las que son, es decir, el resultado de ese sacrificio, de esa muerte, de esa sepultura, de esa resurrección, de esa ascensión. El resultado fue la iglesia, la manifestación de su cuerpo, conteniendo su gloria, el despliegue de la multiforme sabiduría y la gracia que se manifestó a través y por medio de ese cuerpo llamado la iglesia. Eso es lo que el ángel le dice a Juan, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Es decir, lo que la obra de la iglesia ahora iba a ser las que habían de ser después. La obra de la iglesia, ¿ok? Que no fue otra que la manifestación del reinado de Cristo desde su trono, desde el trono celestial, a la diestra del Padre. Eso lo mencionamos y me gusta pues tomar el ejemplo de Apocalipsis porque es 100% aplicativo y alusivo a lo que hablamos ayer con respecto a la obra de Cristo, hablando del tema ¿quién fue Cristo? Ahora vamos a hablar de una segunda fase. ¿Quién fue Cristo? Entonces, ahora vamos a trascender del aspecto humano al aspecto divino. ¿Quién fue Cristo? Cristo fue el verbo de Dios. Cristo fue Dios. Vamos a hablar precisamente de ese aspecto divino, de ese aspecto importante como Dios, que fue manifestado como hombre. Esto es Cristo. Pero vamos a observar ese aspecto divino, esa persona divina, antes de manifestarse en carne. Es interesante que observemos que Juan dijo que el verbo fue manifestado en carne. Entonces estamos hablando, ¿quién fue Cristo? En una segunda fase, Cristo fue el verbo. Y escúchese bien lo próximo que voy a decir. Cuando el verbo se manifestó en carne, como el ungido, el Cristo, siendo 100% hombre, es decir, humano, tuvo un cuerpo físico, tuvo una genética humana como todos los hombres, tuvo un cuerpo humano como todos los hombres, nació de mujer como todos los hombres, tuvo necesidad como todos los hombres. Sin embargo, escuche bien, Cristo o el verbo manifestado como Cristo no tuvo personalidad humana. Nunca la tuvo. Cristo nunca habló de él como hombre. Aunque era hombre, no tenía personalidad humana. Si usted se pone a analizar, a revisar meticulosamente, sigilosamente, cada palabra que salía de los labios de Cristo con respecto a su persona, siempre va a leer que Cristo habló de él como lo que siempre fue, que es Dios. De hecho, una de las razones por la cual los judíos le querían apedrear, lo querían matar, era porque, según ellos, él siendo hombre, de hecho lo era, se hacía pasar por Dios. Imagínate. Porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Pero de hecho, eso es lo que él era. Todo lo que Cristo hablaba de él, repito, lo hablaba como lo que él era. Él era Dios. Él fue Dios. 100%. Él era el verbo. Les dijo, además, porque de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, ¿cómo aplicaría usted esa declaración a la persona
que estaba encarnada en Cristo. Porque si usted aplica humanamente esa declaración que hiciese Cristo en ese pasaje, cuando dijo que antes que Abraham fuese, Él era ya, o sea que fue antes que Abraham. Entonces, si usted lo aplica humanamente como lo aplicaron los judíos, que es lo que está haciendo mucha gente hoy. Mucha gente hoy está presa, atorada en Cristo, es porque no han trascendido a entender su persona. Los judíos aplicaron eso al hombre, a la humanidad del verbo, por cuanto esa humanidad, por supuesto que tuvo un principio, que fue el momento de entrar en el vientre de María y hacerse hombre. Ese fue el nacimiento de Cristo. Eso fue el primer año después de Cristo. Es decir, Cristo tuvo partida de nacimiento, Cristo fue presentado como todo niño era presentado en el mundo de la ley al octavo día y fue circuncidado al octavo día. Todo esto lo cumplió Cristo como hombre. Sin embargo, Él dice que Él es antes, de ciertos digo que antes que Abraham fuese yo soy, está afirmando que Él era antes de Abraham. Entonces los judíos dijeron, pero este señor no tiene ni 30 años. No ha llegado ni siquiera, perdón, no tiene ni 50 años y ya dice que es mayor que Abraham. ¿Por qué diría eso Cristo? Porque ahí quien estaba hablando era la persona del verbo que nunca perdió su personalidad por el hecho de haberse hecho carne. Siempre fue el verbo. Y cada una de sus declaraciones así lo confirman, lo afirman y lo reafirman. Él siempre fue el verbo, él nunca perdió esa personalidad, aunque estaba experimentando como experimentan todos los hombres. No obstante, nunca dejó de tener su conciencia divina de lo que él era, Dios, y no una persona humana. Él no tuvo personalidad humana, que es lo que hace el falso cristianismo hoy, que quiere eternizar al verbo en la persona, que quiere eternizar al verbo en la persona de Cristo o en el velo de carne, en la humanidad de Cristo, y eso no es correcto. Otro pasaje interesante fue cuando Cristo, lo que registra el Evangelio según San Juan en el capítulo 17, cuando Cristo dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cómo va a aplicar usted ese pasaje o esa afirmación que Cristo está diciendo? De que Él le estaba pidiendo al Padre que le retornase, le restituyese aquel estado eterno que tuvo con Él antes de que el mundo fuese. Pero un momento, si Él nació fue de María, no tenía ni 50 años, ¿cómo es que es antes de que el mundo fuese? O sea, eso era para la mente humana una locura, un absurdo. ¿Por qué quiero que hagas este ejercicio mental de razonamiento y entendimiento? Es porque quiero que entiendas algo, que ese mismo Cristo que fue la manifestación del verbo, la persona del verbo que era Dios y es Dios, antes de hacerse carne, antes de hacerse hombre, él tuvo otras manifestaciones en la tierra, en el plano humano. De hecho, quiero reflexionar por un tiempo sobre la persona de Melquisedec. Melquisedec aparece en el escenario por primera vez en los días de Abraham, o por lo menos lo registra la Biblia allí por primera vez. Pero cuando usted analiza bien esa escena, la medita bien, usted va a ver que Abraham, cuando le ve, lo reconoce y dice que Melquisedec le bendice y Abraham le entrega los diezmos. Es decir,
que ya había una familiaridad, ya habían o tuvo que haber otros encuentros entre estos dos personajes. Ahora la pregunta es, ¿quién fue Melquisedec? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién fue Melquisedec? Porque si aquel que tenía las promesas, como lo fue Abraham, le dio el diezmo de todo, y fue Abraham el que fue bendecido por Melquisedec, y la Biblia dice que sin discusión alguna es mayor el que bendice que el que es bendecido. O sea, lo que nos está diciendo, según el capítulo 7 de Hebreos, que es donde se vuelve a hablar con más detalle, se da más luz de lo que fue este personaje, dice sin discusión alguna, el mayor bendice al menor, o sea, mayor es el que bendice que el que es bendecido. Ahora, fíjate que el autor a los hebreos te coloca a Melquisedec por encima de Abraham, quien contuvo las promesas, quien contuvo la simiente en quien iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Fíjate que Melquisedec es puesto por encima de Abraham. Fíjate lo importante de este Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec realmente? Cuando usted analiza el libro de Hebreo, dice uno que ni tiene principio ni fin de día, ni nacionalidad, o sea, por especular, no se conoce quién fue su padre, su madre, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios y vive para siempre. Es hecho semejante al Hijo de Dios y vive para siempre. O sea, ¿de qué te está hablando? Te está hablando de que Melquisedec era igual al Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eran la misma persona. Quiere decir que Melquisedec o el Hijo de Dios eran el verbo de vida. ¿Por qué? Porque cuando tú miras a Cristo, en el pasaje, cuando Él les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Hebreo te está diciendo que Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios, porque permanece sacerdote para siempre. Quiere decir que el Verbo tuvo otras manifestaciones antes de hacerse hombre. Luego te dice que Cristo es hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Para poder estar en ese orden sacerdotal se tenía que ser deidad, se tenía que ser Dios. Y era el mismo personaje, era el Verbo, quien fue el Hijo de Dios, quien fuese Melquisedec y quien fuese Cristo. O sea, tres manifestaciones distintas de una misma persona. Porque Cristo fue una manifestación del Verbo. Melquisedec fue otra manifestación del Verbo. El Hijo de Dios fue otra manifestación del Verbo. Fíjate en el Antiguo Testamento, en el pasaje cuando Nabucodonosor lanza a Sabrat, Mesach y Abednego al horno en su máximo volumen de fuego, los lanza vivos porque ellos no decidieron doblar rodilla ante sus ídolos. Permanecieron fiel a su fe en el Eterno. Ahora, ¿qué pasa? Luego Melquisedec le ordena a sus siervos que abran el horno para ver, y cuando mira, observa que habían 4 individuos, y eso le llama la atención porque él lanzó a 3. Pero ven el cuarto individuo, fíjate la impresión que este hombre tuvo, Nabucodonosor, cuando mira, ve que el cuarto era semejante a hijo de dioses. O sea, en la ignorancia que tuvo Nabucodonosor, él pudo ver en ese ser que estaba allí, ese cuarto personaje, que era Dios, que era un ser divino, era la deidad allí manifiesta. ¿Quién era esa? Ese era el Verbo, señores. El mismo Verbo que también fue manifestado como Melquisedec, el mismo Verbo que también fue manifestado como Cristo, fueron
tres transiciones que hizo el Verbo, pero Él no se quedó en las tres permanentemente. Fueron manifestaciones por determinado tiempo. Entonces, tú no puedes, yo no puedo, nadie puede hacer al Verbo eterno como Cristo. ¿Por qué? Porque el Verbo cumplió su misión como el Hijo de Dios, el Verbo cumplió su misión como Melquisedec y el Verbo cumplió su misión como Cristo. Dentro del tiempo y el espacio, no fueron misiones eternas, señores, fueron misiones de tiempo, fueron misiones de principio y fin, fueron misiones de consumaciones, de que se cumpliesen para dar resultado, origen a una nueva realidad existencial, cuando en el caso de Cristo, el Verbo como Cristo, hasta que logró llevar a plenitud la herencia, ya ahí el Verbo dejó de ser Cristo. Dejó los días de su carne. Cuando Él asciende al trono, Él no entró en su humanidad, Él la dejó porque en el ámbito divino, espiritual, la sangre y la carne no pueden entrar. Y para Él poder entrar en la iglesia, como lo hizo en Pentecostés, tenía que ser en el espíritu y no en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo que tuvo cuando nació de María. Entonces el Verbo transicionó, el Verbo le dijo a sus discípulos, a la iglesia: yo voy a estar con ustedes todos los días como Cristo, pero hasta el fin de la ley. O sea, como Cristo voy a estar con ustedes hasta el fin de la ley. Pero después del fin de la ley, cuando todo esté consumado, yo voy a ser todo Dios, porque seré restituido nuevamente a mi estado divino de Dios, sin humanidad, sin misiones. ¿Para qué? Para hacer todo en toda la humanidad, en todas las naciones, y no solamente en quienes fueron la iglesia. Esto es durísimo para la religión, durísimo, pero hay que trascender a los Cristos, hay que trascender a la gracia, hay que trascender a los pactos, hay que ver la realidad presente que vivimos hoy, como lo es toda la plenitud de Dios manifestada en todos los hombres y mujeres que han hecho vida en el planeta a partir del año 70 hasta nuestra actualidad. Esa es la realidad que hoy nos asiste y que es, pero totalmente inédita, poderosa, gloriosa, donde Dios es todo y nosotros somos todo Dios en virtud de que Él es todo en nosotros. Entonces hay que trascender sin miedo. Cristo, cuando entregó el trono, cuando entregó el reino, dijo que Él entregó el reino. Si tú entregas un reino, es porque no vas a reinar más. Olvídate de que Cristo está reinando hoy. Quien reina hoy es Dios en la plenitud de su reino, en y a través de todos los hombres, en donde Él es todo, en donde entran todas las naciones a quienes les fue preparado el reino desde antes de la fundación del mundo. Ya la humanidad de hoy no necesita salvadores, no necesita mesías, no necesita cristos, no necesita sacerdocio, porque esa fue la obra, la misión que se llevó a cabo durante el primer siglo. Para hoy no tener necesidad de nada de eso, sino entrar a disfrutar de una obra perfeccionada, acabada, diseñada para ser disfrutada, que fue lo que vivió Adán antes de pecar. Esa fue una hermosa tipología de la realidad que hoy vivimos. Así que por ahora les dejo con este audio en esta segunda fase de quién fue Cristo. Un abrazo a la distancia y seguimos en contacto.